La cápsula bíblica presenta la palabra viva y eficaz con los temas bíblicos y proféticos, el panorama apocalíptico y todo el acontecer mundial. Y ya con ustedes, el pastor Edwin Orellana. Dios les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos. Este que les habla es el pastor y evangelista del Señor Edwin Orellana, dándoles la cordial bienvenida a un capítulo más de la cápsula bíblica que esperamos que sea de bendición a cada uno de ustedes. El título para esta enseñanza titula El engaño en los deportes. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a buscar en referencia, mis amados hermanos, en Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración así, amados hermanos, para continuar con el tema. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Unge nuestras mentes, nuestros labios. Amén y amén. El engaño de los deportes. Ese es el texto sobre el tema que vamos a tocar. Que siempre mis temas están relacionados, hermano, a la vida espiritual del cristiano. También relacionados, ¿no?, a la palabra del Señor, pero también al interés que debe tener todo predicador, ministro, pastor, evangelista, ¿no?, que es siempre el bienestar espiritual de las personas, ¿no?, aunque a veces las personas no puedan captarlo de esa misma manera, ¿no? Mis intenciones no son las de ofender o de maltratar espiritualmente, entre comillas, ¿no?, a las ovejas del Señor o a personas que practican ciertos deportes o ven ciertos deportes, ¿no? Yo creo que la base está establecida. Hay una separación, ¿no? La Biblia nos dice que cualquiera que ame al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él, hermano. Eso es categórico, eso es irrefutable, eso es inmutable, no puede ser cambiado. Nosotros tenemos que determinarnos, tenemos que tener convicción, tenemos que definirnos de qué lado del juego estamos nosotros en esta vida. Nosotros hemos sido llamados a ser luz del mundo, así como Jesús nos define a nosotros. Hemos sido llamados a ser la sal de la tierra. Hemos sido llamados a ser una lumbrera, una luminaria en medio de una sociedad corrupta y degenerada como la que hoy tenemos, amados hermanos. Entonces Jesús nos define así, define a sus seguidores y a todos aquellos que se hacen llamar cristianos, entre comillas, bendito el nombre de Jesús, ya que la palabra cristiano significa realmente es una persona que no solamente es un discípulo, un estudiante, no solamente es una persona que sigue las enseñanzas de Jesús, sino es una persona que pone en práctica las enseñanzas de Jesús y todas sus maravillosas palabras, ¿no?, como es la palabra del Señor. Entonces vamos a ir entrando en contexto, vamos a investigar, vamos a indagar, vamos a dejar por un momento, yo quiero que usted deje su orgullo por un momento, yo quiero que usted comience a usar sus miles de millones de neuronas que tiene en el cerebro y que se centre en lo que vamos a analizar ahora. Vamos a poner el cerebro a trabajar. Vuelvo y le repito, mis intenciones no son las de, como le diría, de ofender a las personas, ¿no?, o a los que creen por lo menos que eso no es malo. Hoy usted se va a dar cuenta que todos los deportes del mundo, en su gran mayoría, el más del 90% están relacionados de alguna forma con Lucifer. La Escritura nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, sabemos, dice Juan, que somos de Dios. Pero después él nos dice, pero el mundo entero, dice Juan, está bajo el poder del maligno. El mismo diablo, que el Señor lo reprenda, mientras estaba tratando de tentar a nuestro Señor Jesucristo, le dijo al Señor: todos los reinos de esta tierra te daré
si tú postrado me adorares, porque a mí se me han sido dados. Aunque nosotros sabemos que eso es una vil mentira, porque los reinos de la tierra no se los han dado al diablo, eso es una mentira. Pero el diablo le estaba diciendo a Jesús, que el Señor lo reprenda, que Él tiene control de la tierra. Eso lo podemos verificar también en el libro de Job, ¿no? Capítulo 1, ¿no? Que son de los textos más interesantes. Capítulo 1 y 2 de Job nos habla esa narrativa, ¿no? Donde el Señor le pregunta al diablo, ¿de dónde vienes? ¿Verdad? Y el diablo le dice, vengo de rondar la tierra, de andar por ella. Entonces podemos ver de que hay una fuerza por ir imponiendo ese punto, ¿no? De que hay una fuerza antagónica, una fuerza contraria, una fuerza de oscuridad que es la que rige este mundo y que es la que rige a la gente que están bajo el poder de las tinieblas. Bendito sea el nombre de Jesús, ¿no? Los que corren bajo el espíritu, la autoridad del aire, que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que es, ¿verdad? Satanás, Lucifer, el dragón, la serpiente antigua, llámele como usted quiera, bendito sea el nombre del Señor. Entonces ya estamos claros en eso. La Escritura nos muestra que estas fuerzas llegaron a esta tierra para introducir el pecado, para introducir ideologías contrarias a Dios, para introducir líneas de pensamiento, para introducir lo que ellos creen que es supuestamente correcto, que es el camino de la maldad. Recuerden que todos estos ángeles van por el camino de la maldad. El árbol que Dios puso en el huerto del Edén, el árbol del bien y del mal, que Dios le prohibió a Adán y Eva comer de ese árbol, nos habla de esa cuestión del bien y del mal. Entonces estos ángeles decidieron seguir por el camino de la maldad. Y son ellos los que han traído todo ese conocimiento y se lo han dado al hombre para engañar al hombre, precisamente para seguirlo engañando, para seguirlo llevando por el camino incorrecto, como Jesús dice, por la puerta ancha, ¿no? Que angosto es el camino de la salvación y son pocos los que van por él. Mas dice la Escritura que ancho es el camino de la perdición y que muchos van por ese camino. Lamentablemente la humanidad nuestra, en la que hoy nosotros vivimos y nos encontramos como la iglesia evangélica o la iglesia de Cristo del tiempo de hoy, y como ha habido en la iglesia antigua también, se ha encontrado siempre con este tipo de adversidades que la iglesia siempre va a luchar. Porque somos nosotros los que hemos sido llamados siempre a llevar la luz del evangelio. Entonces vamos a tocar el punto histórico de los deportes. ¿Dónde nacen los deportes? ¿Cómo se crean los deportes? Vamos a tocar también el punto bíblico, ¿verdad? ¿Qué Dios nos dice acerca de esta situación? Vamos a tocar también, amados hermanos, el punto histórico moderno de los deportes, ¿verdad? Los deportes en el tiempo nuestro. ¿De qué forma están organizados? ¿Quiénes los organizaron? Vamos a tocar cientos deportes de los más famosos y qué relación hay que en estos deportes con el luciferismo, con sectas ocultistas, con todos estos grupos hermanos que están tras bastidores, con todas estas sociedades secretas que se dan no solamente en la nación de Estados Unidos, y también en Europa, porque acuérdense que todas estas sectas ocultistas vienen o descienden mayoritariamente, por decirlo así, que era antes la Europa, bendito el nombre del continente europeo, porque ahora ya no es el continente europeo, ahora es la Unión Europea. Estamos hablando de una zona distinta, ¿no? Ahora hay una unión política, económica, militar de todo lo que era antes el continente europeo, y ahora se conoce como la Gran Unión Europea. Entonces toda esa gente que descendió de allá en los siglos anteriores al nuestro fueron los que trajeron todo este paganismo y lo han diversificado, ¿no? Lo han esparcido, lo han desparramado, lo han distribuido por todo el mundo. Entonces primeramente vamos a ir al punto histórico, ¿no? De los deportes. ¿Dónde nacen los deportes? Según los grandes historiadores, las grandes enciclopedias, los primeros registros de los deportes se encuentran hasta el tiempo muy atrás, ¿no? Hasta el tiempo de los egipcios, ¿no? Se encontraron de que los egipcios practicaban la cuestión de tirar la jabalina, la lanza, ¿no? Y todo este tipo de cosas.
Según los registros antiguos también dice que uno de los deportes o el deporte más antiguo que ha practicado la humanidad ha sido la lucha libre, ¿no? La lucha. Posterior a eso se fue modificando toda esa cuestión hasta que llegó el tiempo de los griegos, ¿no? Que fueron los que le dieron vida a toda esta cuestión. Y los griegos tomaron los deportes no de la forma como lo tomaron los romanos, ya vamos a llegar ahí. Cuando esa cuestión de los deportes va avanzando, acuérdense que esa palabra deporte no es una palabra antigua, no es una palabra de nuestros antepasados, es una palabra modernizada a nuestro tiempo. Entonces, cuando ya todo este tipo de juegos siempre estuvieron relacionados con la adoración a los dioses, siempre estuvieron relacionados con la adoración a las grandes dinastías egipcias, a las grandes dinastías de los reyes, que en la antigüedad se hacían llamar hijos de los dioses o los mentados semidioses que hablaba la mitología griega. Ya desde ahí esa cuestión no pinta bien. Bendito el nombre de Jesús. No se preocupe, tenga un poco de paciencia, hermano. Ya vamos a llegar al fútbol, vamos a hablar un poquito del béisbol, vamos a hablar del boxeo, vamos a hablar del golf, vamos a hablar del básquetbol, un poquito de todo, de lo que yo he podido recopilar en aproximadamente algunos 20 años de investigación. No se piensan que yo me invento estas cuestiones. Yo llevo años y años investigando, me alimento, ¿no? de fuentes fidedignas de información, ¿no? Fuentes legítimas. Bendito el nombre de Jesús. Aunque no podemos llevar todo, ¿verdad?, a un 100% de perfección, ¿no? Porque acuérdense que estamos hablando de miles de años de historia, ¿no? Entonces no tenemos toda la información, ya que ya en el tiempo de los griegos fue que se comenzó ya a la humanidad a reorganizarse un poquito más. Entonces, ¿cómo miraban los griegos los deportes? Los griegos lo miraban no de la forma que lo miraron los romanos, porque los romanos lo modificaron para sacarle un gran provecho, que es hasta el día de hoy, que es la base fundamental de los deportes hoy en día. Tenga paciencia, ya le voy a explicar. Miren, los griegos utilizaban el deporte. Los griegos eran una sociedad dolchevita. Era una sociedad que le gustaba el placer, le gustaba llevar una vida de grandeza, de glamour, ¿no? Era una sociedad que se jactaba de su belleza, de sus grandes mujeres, la belleza de sus mujeres, de su inteligencia, de su filosofía, de sus grandes filósofos, de sus grandes pensadores. Entonces los griegos miraban el deporte de una forma en que el deporte para ellos era como una especie de placer, ¿no? Ellos llevaban esa cuestión de los deportes más como por placer, más como por pasar la vida, ¿no? Era una forma como de ellos disfrutar la vida. Su pensamiento, por decirlo así, o su línea ideológica de pensamiento de los griegos era de que ellos creían que los deportes era para relajarse, que era para vivir la vida, que aunque usted no lo crea, hoy los deportes siguen teniendo esa ideología de los griegos. Si ustedes se dan cuenta y le dice a una persona, oye, mire, eso de ir a ver fútbol ahí al estadio, eso es malo, eso no está bien, no pierda su tiempo en eso. ¿Qué le dice la gente? No, la gente te dice, no, vos tenés que relajarte. No, yo veo fútbol porque me relajo, yo veo fútbol porque disfruto, porque estoy viviendo la vida. ¿No es así que dice la gente? Pues déjeme decirle que ese era el pensamiento de los griegos. O sea, todas esas ideologías todavía se siguen introduciendo dentro de la raza humana generación tras generación tras generación. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, llegamos al tiempo que el imperio de los griegos, ¿verdad?, que fue el que desarrolló y lo llevó a su mayor esplendor, Alejandro Magno, el gran Alejandro Magno, que de grande no tenía nada, ese hijo del diablo, bendito sea el nombre de Jesús, fueron conquistados por los romanos. Entonces, ¿qué pasa cuando se mezclan las dos culturas? El imperio romano, cuando llega a su gran epicentro, a su gran esplendor, por decirlo así como imperio, recoge una gran cantidad de culturas de todos los territorios que iban conquistando, llegan a Atenas, se mezclan entre sí, ¿no? Las religiones paganas de todo lo que traía el imperio romano con lo que creían los griegos,
Y toda esta cuestión se volvió una globalización total. Es el primer gobierno globalizado prácticamente que tuvimos en la historia del mundo. Esta cuestión de la globalización hoy no es nueva. Esta cuestión ya ha existido, muchachos. ¿Están entendiendo? Entonces los griegos y los romanos se mezclan entre sí. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero entonces los romanos se dan cuenta que pueden sacar ventaja, hermano, de los deportes. Bendito sea el nombre de Jesús. Inclusive los griegos fueron los que inventaron la maratón, las carreras, bendito el nombre de Jesús, y otros grandes deportes, ¿no? La lucha libre, el lanzamiento de la jabalina y todos estos deportes. Entonces, ¿qué descubrieron los romanos? ¿Qué descubrieron los emperadores romanos cuando conquistaron Grecia? Los emperadores romanos, miren esto, descubrieron de que la gente podía vivir usando esa misma ideología filosófica, por decirlo así de los griegos, que la gente podía vivir de una manera más pasiva y más relajada si tenían algo en que entretenerse. Ahí entramos en un punto importante. ¿Por qué? Porque los deportes en el ámbito, por decirlo así, mundial, en el ámbito de la televisión, en el ámbito de las sociedades y las culturas, está denominado como un entretenimiento. ¿A qué les suena eso a ustedes como entretenimiento? Vamos a ir entrando ahí en contexto. Bíblicamente hablando. Entretenimiento viene de la palabra entretener, detenerte, algo que te detiene, algo que te entretiene, ¿no? Eso es como cuando usted va de camino, ¿verdad? Usted va para su trabajo y usted se encuentra una persona y esa persona comienza a hablarle y comienza a entretenerlo y usted no puede llegar a su trabajo o pierde una cita o pierde tiempo porque a una persona lo está entreteniendo, ¿no? Su propósito es llegar a un lugar, pero esa persona lo está entreteniendo. Entonces, todo lo que es entretenimiento, farándula, ahí incluye la música, después haremos un tema sobre la música, toda esa cuestión está relacionada, hermano, con las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no sabemos utilizar bien el tiempo, por eso lo llevé al texto del capítulo de Efesios, capítulo 5, versos 16 y 17. Mire lo que dice el apóstol Pablo y le escribe a la iglesia en Éfeso. Le dice, aprovechando bien el tiempo, pongámonos a pensar y pongamos las barbas en remojo. Y dejémonos de cuentos aquí. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a redimir bien el tiempo. Pablo, ya le voy a decir por qué Pablo dice que hay que redimir bien el tiempo. Pablo no era un mono que cayó de un palo, no, y se golpeó en la cabeza y tuvo todas estas ideas, no. Yo quiero decirle, hermano, que estamos en uno de los tiempos más críticos, más difíciles, más peligrosos de la iglesia cristiana en toda la historia de la iglesia cristiana. Estamos a punto de entrar a la gran tribulación. Estamos a punto de que aparezca el anticristo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que vale la pena perder 2 horas viendo un partido de fútbol? ¿Usted cree que vale la pena perder tiempo viendo 3 horas viendo un partido de béisbol? ¿Usted cree que vale la pena perder el tiempo viendo un partido de fútbol americano? Viendo jugar un equipo de una pelea de boxeo. Muchos de los que tal vez me escuchan se enfadarán. Muchos se molestarán. Muchos entrarán en un estado hasta de pánico por lo que yo les estoy diciendo. Y muchos van a comenzar a decir, es un legalista. Sácate la viga del ojo. Eres un fariseo moderno. Es un legalista, es un ultralegalista. Eso no es así. Eso no hay que hacerlo. Miren, mis amados hermanos, yo quiero decirle que yo ya estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. Porque la gente que no quiere corrección, no le gusta ese tipo de cosas. Y Dios tuvo siempre ese problema con la nación de Israel. Siempre que Dios quiso corregir a Israel y que Dios le toleró tantas cosas a Israel, hermano, después venía juicio. Y cuando ya venía el juicio de Dios, entonces que se daban cuenta que estaban mal. Y eso es lo que va a pasar con la iglesia. Porque todo lo que le pasó a Israel es un espejo que está pasando por la iglesia cristiana evangélica. Todas estas personas que hoy, hermano, no invierten tiempo.
Todas esas personas que hoy, hermano, no invierten tiempo en la oración, en el ayuno, en la palabra de Dios, y que se deleitan en las cosas del mundo, y que, hermano, no aprecian la bendición de ser salvos, les va a pasar como Esaú. Les va a pasar como le pasó a Caín. Por eso Dios despreció la ofrenda de Caín. Porque Caín en su propio interior, cuando ofreció el holocausto, no ofreció un holocausto agradable a Dios. No fue un holocausto con excelencia para Dios. Fue un holocausto a medias. Así tenemos un montón de gente dentro de nuestra iglesia, con un montón de pastores corruptos o pseudo pastores. O estos pastores de la nueva era, ¿no? Esta gente que te dice, no se preocupe, hermano. Usted, como hace unos meses atrás, mire, un pastor colombiano, pero ¿qué se puede esperar de Colombia? Imagínese. Un país, hermano, que la apostasía arrasó por completo. De Colombia han salido, pero miles de apóstatas, hermano. Miles han salido. No todos los colombianos son apóstatas. Hay gente de Dios, hay gente de sana doctrina en Colombia. Hay grandes predicadores en Colombia, pero ha salido también una gran cantidad de gente apóstata. Y este pastor apóstata colombiano se burlaba de la gente que dicen que el fútbol es malo. Pues yo le voy a probar que sí, el fútbol sí es malo. Porque esos ignorantes neófitos, pastores asalariados, porque esos pastores, hermanos, no les interesa la vida espiritual suya. Escúcheme, amado, deje un poquito el orgullo a un lado, no se ponga bravo por lo que le estoy diciendo. Yo le voy a enseñar ahora, tenga paciencia. Yo le voy a probar por la historia y por los hechos y por la Biblia que el fútbol y los deportes no van con la Biblia ni con la vida cristiana. Y que esos pastores lo único que quieren es su dinero. Quieren tu plata, tu diezmo, para ellos tener buenas casas, para ellos tener buenos carros, para ellos andar buena ropa, para ellos vivir como reyes, bendito sea el nombre de Jesús, para ellos vivir como ricos y como famosos a costilla de la ignorancia tuya. Pero el verdadero pastor, el verdadero siervo de Dios, te va a hablar siempre la palabra como es, para corregirte, para ayudarte, para que entres por la puerta angosta. Y entrar por la puerta angosta es difícil. Por eso es que a mucha gente no le gusta entrar por la puerta angosta. Volvamos al tema el tiempo. ¿Por qué dice Pablo que es tan importante el tiempo? Pablo dice que es importante redimir. Redimir significa llevar un conteo exacto, que hay que saberlo guardar, que hay que saberlo ahorrar, que hay que saberlo utilizar. Mire lo que Pablo nos revela, hermano. Los días son malos, amado. Ustedes no miran la violencia en Facebook. ¿O acaso el Facebook no es, hermano, los ojos más grandes que puede tener esta humanidad ahora mismo, aparte de los ojos de Dios, que capta casi todos los acontecimientos importantes y no importantes dentro de todas las sociedades del mundo ahora mismo? Cuánta violencia, cuánta muerte, cuánta destrucción, cuánto juicio, volcanes en erupción, hermano, ríos desbordándose, guerras en Ucrania y delincuentes asesinando, sicarios por todo el lado, en vez de estar ayunando y orando y clamando por las almas, hermano. Esos pastores van a comer juicio. Oiga, toco madera y se lo digo, van a comer juicio, porque la iglesia fue llamada a clamar, a gemir. Cuando nosotros vemos la vida de mis dos grandes referentes en el Nuevo Testamento, la vida de Jesús de Nazaret primeramente y después la vida del apóstol Pablo, que son mis dos grandes referentes en el Nuevo Testamento, va a haber una vida de esclavitud a la palabra, gente sometida, gente que dieron sus vidas. Jesús fue al Calvario sacrificándose enteramente por nosotros. Nunca, imagínense ustedes a Jesús metido en un coliseo romano. Imagínense ustedes a Jesús metido en un estadio viendo fútbol. Imagínense si Jesús se hubiese dedicado en esos 3 años y medio de su gran ministerio en la tierra, si hubiese dedicado a andar viendo deportes, a perder el tiempo en el entretenimiento de la sociedad y en el tiempo en el que él vivía. No, Jesús sabe que dijo, yo he venido, dice el Señor, a cumplir la palabra de mi Padre. Así dijo el Señor.
Yo he venido, ¿verdad?, a traerles vida y a traerles en abundancia. Yo he venido a traerles el pan de vida. Yo he venido a sacrificarme por las ovejas. El Señor vino con un propósito. Entonces, todos los deportes, volviendo al tema del entretenimiento, hermanos, están relacionados con eso. El deporte lo entretiene a usted. El deporte, y sabe que yo le decía, yo no veo esa basura, no me interesa. Les confieso que cuando era jovencito, cuando era más niño, creía en esa cuestión del fútbol porque no tenía el conocimiento. Bendito el nombre de Jesús. Pero a medida pasaron los años y comencé a investigar y me comprometí a trabajar para el Señor y entré en el ministerio de lleno. Me convertí en un investigador, en una persona que me gusta el estudio, la investigación. El conocimiento nos liberta, amados. Cuando usted no tiene conocimiento, usted se vuelve esclavo de las élites. Usted se vuelve esclavo de los más vivos. Usted se vuelve esclavo de los más inteligentes. Por eso es que usted tiene que abrir los ojos. Abra los ojos. ¿Cómo es posible, como les estaba diciendo, pastores jugando fútbol? Esos no son pastores, hermano. Son centros, discúlpeme que se lo digo, son centros de entretenimiento humano. Son como le llamo yo, centros sociales, centros de reuniones sociales, porque a esos pastores, hermano, no les interesa el dolor, la sangre, el derramamiento, el pecado, la muerte, todos los acontecimientos proféticos que están aconteciendo en el mundo. No les interesa, porque son asalariados. Les interesan sus posiciones en sus concilios. Les interesan que les den propaganda, que les den fama, reconocimiento. A otros lo que les interesa es que les paguen su casa, su carro, sus buenos lujos, sus buenos viajes. Pero no les interesa la vida espiritual de la gente que está engañada con los deportes. Ya vamos a ir entrando en contexto, no se preocupe. Vamos a ir avanzando. Entonces, ya que tocamos el tema histórico, también en el antiguo tema ese histórico de los deportes podemos tocar el tema, ya para pasarnos al moderno, de lo que era el Olimpos, ¿no? El monte del Olimpos era un monte, hermano, era un panteón de dioses, donde estaban todos los dioses que adoraban los griegos, pero que estaban relacionados a los deportes, ¿no? Entonces siempre esa cuestión de los dioses, cuando hablamos de los dioses que habla la Biblia con D menor, está relacionada a los demonios. Eso délo por hecho. Le guste a usted, no le guste. Todos los deportes están relacionados al ocultismo y la adoración a los demonios. Ya vamos a ir entrando al fútbol, a toda esa cuestión. No se preocupe, yo se lo voy a demostrar con pruebas. Y que esta cuestión de todos estos grandes jugadores de fútbol, ¿y por qué usted cree que todos estos jugadores de fútbol grandes agarran tanta fama y tanto poder? ¿Quién cree usted que está detrás de toda esa gente, hermano? Bendito el nombre de Jesús. Entonces, los griegos tenían el panteón de los dioses, conocido como el monte de los Olimpos, ¿no? Algo otros le llaman Olimpia, ¿no? El monte Olimpia. Todo eso estaba relacionado a la adoración de esos demonios, hermano. Y esos demonios, ¿usted cree que se fueron? No, esos demonios se quedaron ahí. Lo único que pasaron de un imperio a otro imperio, de una generación, ellos van cambiando de nombre, pero se siguen haciendo las mismas prácticas. Entonces, cuando vienen los romanos, volviendo al tema de los romanos toman el deporte y lo agudizan, ¿no? Lo reproducen más y comienzan a hacer estos grandes coliseos como el Coliseo de Roma. Y comienzan a verse ya, ¿verdad?, la cuestión de los gladiadores. Ahí ya se comienzan, ¿verdad?, donde se dan las grandes masacres de la iglesia evangélica nuestra, donde sacrificaban, ¿no?, a los cristianos, los metían a los leones, se daban batalla. Y comenzaron ya los romanos se dieron cuenta que podían utilizar los deportes para controlar a las masas y a las multitudes, a los pueblos. Entonces, ¿para qué sirven los deportes? Los deportes sirven, hermanos, para idiotizar a la gente. Para la gente tonta, con todo el respeto, ¿verdad?, a los audioescuchas de este tema. Es para eso mismo, para la gente tonta. El expresidente de Honduras, el señor Rafael Leonardo Callejas, y que fue también expresidente de la FENAFUT, que es la Federación de Fútbol de Honduras, en una ocasión le hicieron una entrevista, ¿no?, que en paz descanse el señor porque ya murió hace unos años atrás. Él dijo que cuando la selección de Honduras jugaba, el pueblo se alegraba.
¿Están viendo la misma filosofía de los romanos? Porque eso se ha pasado de generación en generación. Mire lo que dijo él. No lo dijo cualquier pelagato ni cualquier recogelata de la calle. Con todo respeto a los que verdaderamente se alimentan y se sustentan su vida de esa manera, ¿no? Con esa dignidad, por decirlo así, como seres humanos. Y Leonardo Callejas dijo eso, que cuando la selección de Honduras jugaba, el pueblo se alegraba. Claro, porque los romanos y los políticos romanos y los emperadores romanos, hermano, le vendían esa alegría al pueblo como lo hacen hoy con el fútbol, como lo hacen con el basquetbol, el béisbol. Mientras la gente sigue muriéndose de hambre, como se están muriendo de hambre en Argentina, porque los argentinos se vuelven locos con eso del fútbol, pero ellos no hablan de los 15 millones de gente que tienen viviendo en la miseria de un país de 45 millones de habitantes. ¿Qué podríamos decir de Brasil? Lo mismo. Un país con 180 millones de habitantes y hay 40 millones de personas viviendo bajo el estado de la miseria en Brasil, donde la gente vive en esas favelas a un crimen, hermano, rampante. Hay un crimen, hermano, los asesinatos en Brasil, eso es terrible, ¿verdad? Porque el fútbol es eso. El fútbol es un veneno, mejor dicho. Es un virus que los gobiernos inyectan dinero y lo proyectan al pueblo. ¿Para qué? Para adormecer a la gente. Mientras se dan toda esta cuestión de los Juegos Olímpicos, inclusive los griegos fueron los que ejercieron el primer Juego Olímpico, lo dieron los griegos, eso está en la historia. Entonces, cuando se dan todas estas gestas deportivas en el mundo, es para controlar a la gente. Y la gente se entretiene. Mire, la gente en vez de ir a la iglesia a buscar la salvación, los sábados, los domingos, ¿qué hacen los demonios? Tienen todos estos entretenimientos, la música, el baile, el arte, los deportes. Toda esa cuestión era de los griegos. Yo no les estoy hablando nada nuevo aquí. Entonces, vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir avanzando. Entonces ya tocamos el tema histórico antiguo, ahora el tema histórico moderno, el que está ahora, ¿no? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo llegan hasta nosotros toda esta cuestión? Especialmente para la gente en Latinoamérica y América Latina. 500 años atrás, 600 años atrás, nosotros no teníamos estadios. No sabíamos nada de esa cultura del fútbol, ni esa cultura de todos estos deportes, hasta el boxeo. Toda esa cuestión ya lo vamos a tocar, un poquito de todo, de lo que yo he podido investigar en tantos años. Entonces, hace 500 años, antes de que vinieran los conquistadores, por eso le digo, todo eso vino de Europa. Todo ese paganismo lo trajeron los europeos y se fue disfrazando, cambiando de nombre, modernizándose, se ajustaron de otra forma y lo introdujeron, bendito sea el nombre de Jesús, a las sociedades nuestras en el tiempo actual en el cual vivimos. Entonces, fíjense esto. Los indios que vivían aquí, ¿verdad? Los mayas, los toltecas, los lencas, los aztecas, los incas en el Perú, los chichas creo que hay por ahí. ¿Hay cuántas otras tribus no habían ahí? Solo en México creo que hay decenas de pequeñas tribus de indios, ¿no? Todos esos indios no sabían nada de eso, porque nosotros éramos el nuevo continente, ¿no? Entonces, ¿cómo llega esta cuestión de los deportes a América Latina, al continente nuestro? Ahí estamos comenzando ya en la era nueva, moderna de los deportes. El gran propulsor, la élite que trajo todas esas cuestiones y la introdujo prácticamente no solo a América Latina, sino que al mundo, verdaderamente viene de la gran leona, que es Inglaterra, ¿no? Y cuando Inglaterra expulsa y huye toda esa gente, y gran parte de mucha gente que vino de descendencia europea, y se radica en esta nación del norte, como la conocemos hoy, que es Estados Unidos, aquí se radica también, vino un montón de gente buena de Europa, vinieron muchos peregrinos, mucha gente, hermano cristiana, mucha gente menonita y cuantas otras religiones, por decirlo así, ¿no? Que huyeron de la opresión de esos grandes, de esas dinastías, de esos reyes antiguos, ¿no? Especialmente de la dinastía de los reyes de Inglaterra y de la opresión del gobierno inglés y los franceses ni se diga, ¿no? Los italianos, toda esa gente que comenzó a emigrar antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bendito sea el nombre. Pero en medio de toda esa gente buena también vino mucha gente
que trajeron su paganismo, ¿no? Que trajeron un montón de prácticas como el Halloween. Ya viene la cuestión de Halloween aquí, vamos a hacer un programa sobre eso aquí en la cápsula bíblica. Y trajeron todas estas costumbres paganas, y dentro de toda esa gente vino mucha gente, hermano, que trajeron sus sectas luciferianas, sus sociedades secretas, como los Rosacruces, los Caballeros de Malta, que podríamos decir, hermano, tantas sociedades secretas, ¿cómo se llama aquí? Huesos y calaveras, un montón de sectas, hermano, ocultistas, luciferianas que adoran al mismo diablo, los masones, los Illuminati. Podríamos hablar de un montón de sectas. Y toda esa gente vino y emigró de Europa y se estableció aquí en Estados Unidos. Adquirieron poder porque acuérdense de que el diablo está con todos aquellos, hermanos, con todos aquellos que practican lo que es el ocultismo, lo que es, hermano, el esoterismo, ¿no? Toda aquella cuestión de la magia negra, toda esa cuestión que es corrupta, degenerada, se estableció en Estados Unidos. Y Estados Unidos es el que de aquí se levantó mucha gente que ha llevado todo, ha llevado ese, ¿cómo se diría, hermano? Esa maldad, ese árbol de la maldad lo ha desarrollado por muchas partes de diferentes formas, ¿no? Con solo decir la fundación de la iglesia satánica en California y cuántas cosas no han salido de Estados Unidos, hermano, la música, la industria del entretenimiento, todo lo que tiene que ver con la farándula, todas esas cuestiones están ligadas, hermano, bajo el control de todos estos seres que controlan la humanidad. Entonces vamos a ir entrando en lleno ya a la cuestión de los deportes para no salirnos del tema. Vamos a comenzar con lo más sencillo, miren. El golf es un deporte, ustedes siempre van a notar que hay como una forma de operar, ¿no? Un modus operandi, como dicen por ahí. De que casi muchos de los deportes más populares siempre utilizan una bola. Esa bola en el ocultismo representa el mundo. Y ellos utilizan siempre la pelota en diferentes deportes por eso mismo, porque representa el mundo. Entonces el golf es un deporte que el que gana tiene que meter la bola primero que todo el mundo y en menos golpes y hacer los 18 hoyos. Ahora, cuando usted divide el número 18 entre 3, a usted le da el 666. 6 por 3, 18. Porque acuérdese que todas estas sectas ocultistas, todas estas sectas, hermanos, que se radicaron en Estados Unidos y en Europa y ahora están por todo el mundo, toda esta gente, toda esta cuestión utiliza mucho la numerología, los símbolos. Para ellos todo eso es bien importante y eso está muy metido en los deportes. Todos los deportes son símbolos, especialmente el fútbol es numerología y símbolos y un montón de cosas que ya vamos a entrar ahí. Pero si ustedes miran ya en el golf, no se crea que los que inventan estos deportes son dos pelagatos locos. No, esta es gente que sabe, que está profundizada en esa cuestión. Por eso lo llevé al pasado, porque ya los deportes, desde el origen, desde su inicio, estaba relacionado a los dioses. Hay una marca de zapatos por ahí muy famosa, ¿no? La Nike, para no mencionar su nombre, ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Y que se hizo famoso porque sus tenis tenía como una figurita de una ala. ¿Y sabe qué figurita de esa ala es? Era una diosa de los deportes que había en el Olympus de los griegos. Y ellos copiaron esa ala y se la pusieron a esa marca de tenis y la hicieron famosa, y hasta el sol de hoy esa marca de tenis sigue siendo famosa y carísima. Porque recuérdese que cualquier marca de electrodomésticos, cualquier marca de carro, de ropa, de productos, de deporte, cualquier negocio a nivel mundial que quiera tener poder y auge a nivel mundial, hermano, tiene que pasar por estas sectas ocultistas. No se crean que al expresidente John F. Kennedy, que falleció como en el año 63, si no me equivoco, lo mataron con un balazo. Es el único presidente, aparte de Abraham Lincoln, que yo recuerde que fue asesinado. ¿Por qué lo mataron a John F. Kennedy? Porque siempre ha habido un misterio alrededor de la vida de ese hombre. Porque en el último discurso, a lo mejor muchos de ustedes no sabían, pero en el último discurso de John F. Kennedy, él dijo estas palabras: "We are opposed to secret societies and secret oaths". Es lo que quiere decir él en su último discurso. Él está diciendo: nosotros estamos opuestos a las sociedades secretas y estamos opuestos a los juramentos secretos.
¿Por qué un presidente va a expresar esas palabras? Eso está en el último discurso de él, que creo que duró como 25 minutos. Yo lo escuché completamente en inglés. 2 semanas después, ese hombre lo estaban matando con un tiro en la cabeza en Dallas, Texas. Porque ese hombre sabía lo que se movía. Por eso le estoy diciendo, hay un montón de gente, hermanos, que no sabe, que es ignorante a estos temas. No saben, hablan incoherencias, hablan barrabasadas, que no saben cómo trabaja esta nación y los países europeos. Los países europeos, hermanos, arrastran una gran cantidad de ocultismo, esoterismo y de prácticas paganas grandísimas, como usted no se imagina. Solo la cuestión del Halloween, como les estaba diciendo, eso, hermano, eso es Halloween, hermano. Eso es como quien dice, hermano, la festividad más grande demoníaca en todo el mundo. ¿Quiénes trajeron eso? ¿Quiénes lo esparcieron por el mundo? Los europeos. Vamos a seguir con el tema de los deportes. Miren esto. En otro tema que tenía, ocultismo, en el número 23, les hablé de que hay un equipo de básquetbol muy famoso, ¿no? De la ciudad de Chicago, aquí en Estados Unidos. Vayan y busquen el logotipo de ese equipo, porque yo no puedo presentar imágenes y me reservo alguna información, porque usted sabe que los medios de comunicación del mundo son gobernados por esta gente. Ellos son los que le pagan a estas otras compañías grandes de estas redes sociales para manipular, para censurar a la gente, ¿verdad? Y para censurar la libre expresión, para censurar, si es posible, hasta la prensa, y al que tengan que censurar, todo aquel que los denuncie, todo aquel que saque a la luz la oscuridad y las tinieblas de toda esta gente, siempre va a tener problemas. Pero nosotros estamos con el Señor y Cristo está con nosotros. No tenemos miedo, tenemos que siempre decir la verdad, porque somos la luz del mundo. Entonces ese equipo se hizo famoso por ganar 6 campeonatos aquí en Estados Unidos, y no ha existido un equipo de básquetbol más fuerte que el de ese hombre. El hombre, la figura elemental, la figura principal de ese equipo de básquetbol de la ciudad de Chicago se llama, porque está vivo todavía, Michael Jordan. Es un afroamericano. El número que lo llevó a la fama a él fue el número 23. El número 23, ese número es bien importante para el día de hoy, y al final les voy a decir, para los que nunca han escuchado ese tema, el número 23. Él jugó muchos años y se hizo famoso y poderoso y multimillonario con el número 23. Hasta sacó una marca de tenis cuando uno era joven, ¿no? Jovencito. ¿Cuántos jovencitos de nosotros no usamos esos famosos Jordan? Ahora uno ya tiene otro conocimiento. ¿Están entendiendo? Pero uno no tenía conocimiento de esas cuestiones, hermano. Pero dentro de todas estas organizaciones hay mucho ocultismo, hay muchas cosas secretas. Si ustedes cogen el logotipo de ese equipo de básquetbol de la ciudad de Chicago y lo viran y lo ponen al revés, van a ver la figura de un sacerdote vestido de rojo en un altar con un libro abierto. ¿Qué creen que usted es eso? ¿Usted cree que este es un libro de la Biblia? No, hermano. Ahí hay un montón de cosas secretas en esa cuestión. Entonces ese número 23 juega en muchos deportes. Ese número lo tiene en muchos deportes, porque yo les dije hace tiempo que el número 23 es el mismo 666 disfrazado. Por eso Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 en adelante nos dice, el número, dice, el que tenga entendimiento calcula el número de la bestia, porque es número de hombre, 666. Bendito, cuando dice que calculemos el número de la bestia, nos está diciendo, hermano, que tenemos que ser inteligentes, que tenemos que investigar, que tenemos que indagar. No podemos ser gente tonta, tenemos que ser tenemos que ser astutos como serpientes. Dice la Escritura, tenemos que ser inteligentes para que no nos engañen, para nosotros llevarle la luz a aquellos que están en tinieblas y no saben estar. Entonces, en todos los deportes está relacionado a eso. Inclusive este otro jugador de basquetbol que falleció en un accidente de helicóptero también utilizó mucho ese número. Y ese número 23, miren eso. En el basquetbol de Estados Unidos, el número 23 siempre se lo dan al mejor jugador. Porque ese número representa a la bestia, al anticristo. Mire cómo es una forma de adoración que el Señor reprenda, hermano. Kobe Bryant usó mucho ese número. Hay un número que usan mucho ellos, es el número 8. Ese número 8, usted lo va a ver hasta en programas de televisión, lo va a probar. Porque todos los que estén relacionados a esa cuestión del ocultismo, hermano, trabajan con numerología.
El programa El Chavo del Ocho en México, que tuvo gran popularidad por tantos años y que después terminó en tragedia. ¿Por qué usted cree que eso popularizó el Chavo del Ocho? Ah, no, es que es del canal 8, dicen. No, hermano, ahí hay un montón de cosas escondidas, pero no me voy a meter en ese tema ahí. No me voy a meter en especulaciones. Vamos a seguir en el tema del deporte. Pero ese número 8 se encuentra en el billar. Ustedes no se han fijado que en el juego del billar, la bola número 8 es la bola blanca y negra. ¿Sabe por qué? Porque el blanco y el negro hablan del yin yang que le llaman los chinos, el bien y el mal. Por eso le digo, todos los que elaboran estos deportes, hermanos, están de alguna forma relacionados a cosas que son secretas, ocultas. Y estos deportes por eso adquieren gran poder y fama. ¿Qué podríamos hablar, amados hermanos, del boxeo? El cuadrilátero, el deporte de los guantes, ¿no? El deporte del dame y te doy, ¿no? ¿Qué dice la Biblia de la violencia? ¿No dice acaso Jesús que aquel que te da en la mejilla tú le pongas la otra? Entonces todos los deportes que están relacionados, mira hermano, la lucha libre, el karate, el taekwondo, el karate coreano como le llaman, todo lo que tiene que ver con artes marciales mixtas, todo lo que está relacionado a la violencia, todo eso hermano no viene de parte de Dios. Porque la Biblia nos habla a nosotros que nosotros tenemos que llevar la paz con todo el mundo, ¿verdad? Por eso les estoy diciendo, yo les estoy dando también el trazo bíblico, ¿no? Les estoy dando también la perspectiva bíblica y también de las enseñanzas del apóstol Pablo a través de la mano del Espíritu Santo. Todos los deportes tienen algo, hermano, que no viene de Dios, porque los deportes no fueron instituidos por Dios. Los deportes en este mundo fueron instituidos por los demonios. Yo respeto la opinión y el pensamiento y la libre expresión y la libre forma de pensar de cualquier ser humano. A mí no me interesa si usted ve fútbol, si usted ve básquetbol, si usted haga lo que quiera con su vida. Y si usted supuestamente es cristiano, mucho peor, porque usted ya conoce la verdad. Y si usted sigue practicando eso, usted un día va a dar cuenta por el tiempo que usted perdió por estar viendo esa basura y no estar orando ni buscando las almas y haciendo lo que Jesús hacía, porque ese es un verdadero cristiano. Un cristiano es uno que hace las obras de Jesús de Nazaret. Ese es un cristiano. Jesús de Nazaret ayunaba, oraba, buscaba a los pecadores, alimentaba a los pobres. Ese es el verdadero cristiano, un imitador, uno que hace las cosas que Jesús de Nazaret hacía. Pero vamos a continuar con el tema. Vamos a ir entrando y vamos a ir avanzando en otros deportes. ¿Qué podríamos decir del béisbol? El béisbol, hermanos, que en muchos países, especialmente los hermanos que son del Caribe, una gran cantidad de gente viendo toda esa porquería. El béisbol también es lo mismo. El béisbol, hermano, es simplemente el pentagrama que usan los ocultistas, que es el pentagrama satánico. Yo recuerdo cuando yo era niño, en la escuela primaria, nos obligaban a tener ciertos deportes, ¿no? Como el softball, el béisbol. Entonces a mí me tocó participar del equipo de béisbol, ¿no? Cuando tenía tal vez que unos 10 años, me parece, 9 años, me obligaron porque era parte de la materia de gimnasia que le llaman allá, ¿no? Y me tocó coger un par de clases de béisbol. Y yo recuerdo que íbamos al campo de la cervecería hondureña. Ahí había un campo que le llamaban el diamante de la cervecería hondureña. Ahora lo han modificado un poco, pero el original, el campo de béisbol original, fíjense cómo es. Es como un cuarto de un radio. No sé si ustedes lo entienden, lo que es un radio en geometría, ¿no? Un círculo, ¿no? Un círculo está definido en 360 grados, ¿no? Ahora, si lo dividimos en 4 partes, bendito el nombre de Jesús, entonces tenemos, ¿verdad?, 4 medialunas, ¿no? Entonces el campo de béisbol se le llama diamante porque tiene 5 puntas. Cuando ustedes miran el home, que es la base home, donde está el catcher del béisbol, se darán cuenta, amados, que es como una especie de un diamante como en 5 puntas. Ahora, cuando uno hace un círculo, mire esto, como esto está relacionado hasta el satanismo. Cuando los satanistas, que el Señor reprenda, los ocultistas, los brujos, la gente que está metida en esa cuestión, hacen algún pacto, o están haciendo un pacto de sangre, o están haciendo un pacto con Lucifer, y el Señor reprenda todo esto que le estoy diciendo, hermano. Pero esa es la realidad que vive el mundo de hoy. El satanismo está rampante en el mundo.
Entonces se hace ese círculo, usted lo ha visto, yo creo que algunos de ustedes lo han visto hasta en películas, sale ese símbolo, lo salen hasta en grupos de rock, sacan ese símbolo que es un pentagrama, que es una estrella de 5 puntas, ¿verdad? Y está dentro de un círculo. Pues el béisbol es lo mismo. Lo que pasa es que ellos nunca le van a poner a usted un pentagrama satánico ahí con todos los jugadores, porque es lógico, pero lo hacen disimuladamente, se hace de otras formas. ¿Está entendiendo? Para que la gente practique esas cosas sin la gente saber. Ahora, la forma en que está diseñada el campo de béisbol está diseñado como que fuera un diamante de 5 puntas. Entonces, ¿cuál es la parte, mejor dicho, no les voy a decir, les voy a hacer la pregunta para que piensen un poquito. ¿Cuál es la parte más emocionante del béisbol? Premediten, dejen el orgullo por un lado, dejen el orgullo tercermundista que a veces nosotros los hispanos tenemos. Deje de pensar en su deporte ahora. Escuche lo que le voy a decir. ¿Cuál es la parte más fundamental del béisbol en ese juego? No es el home run. ¿Cuál es el home run? O la corrida en base, se diría en español. Cuando un bateador batea la bola, por eso les digo, la bola siempre representa el mundo. Y la bola siempre o la tiran en un hoyo como en el basquetbol o en el golf, que representa que se está yendo en un abismo, porque eso es lo que está representando. Todo eso tiene un montón de simbolismo ahí, que yo he averiguado todo eso. Cuando el bateador batea la bola y la bola sale del campo, mire eso, ¿qué pasa? El jugador tiene el derecho de darle un círculo. Ahí se forma el pentagrama y la gente se levanta en algarabía. Qué interesante, ¿no? Pareciera una tontería, hermano. Pero todo eso está relacionado, hermano, al ocultismo. Mire, muchos de estos peloteros, hermano, con todo respeto a los hermanos de República Dominicana, de Puerto Rico, de Cuba y de los hermanos de ahí del Caribe. Pero usted sabe que todas esas islas del Caribe, hermano, ya que desgraciadamente cuando vinieron los negros esclavos del África, trajeron toda la magia negra del África y se radicaron en esas islas. Esas islas están infestadas, hermano, de brujería. Y también los países de Latinoamérica, ya los indios tenían sus brujerías y sus dioses como los aztecas y todo. Pero cuando vinieron los negros del África y trajeron toda la magia negra y se mezcló con el catolicismo romano, que es lo que conocemos hoy como la santería, y eso se mezcló en todas esas islas como Haití. ¿Por qué usted cree que Haití está, hermano, bajo maldición? Esa gente llevan años practicando el vudú, magia negra, toda esa basura que vino del África, ¿no? Muchos de estos peloteros, que era lo que les iba a decir, muchos de estos peloteros dominicanos, muchos de estos, en su mayoría dominicanos, que usted cree que son grandes peloteros, muchos de esos peloteros tienen pacto con demonios allá en su país y van a República Dominicana a hacerse pacto con demonios para que les den poder, porque eso que les estoy diciendo no es nuevo, eso lo practicaron los griegos. Los deportes siempre lo han hecho. ¿Ustedes creen que los brasileños, con todo el respeto a los hermanos de Brasil, ¿usted cree que los brasileños ganan los mundiales porque son grandes jugadores? No, hermano. En Brasil hay 20 millones de espiritistas, de brujos y hechiceros. Oiga bien la cifra que les estoy dando. En Brasil hay 20 millones de personas que practican el candomblé, la quimbanda, la umbanda, que son religiones que vinieron del África, que son religiones, hermanos, de magia negra. Muchos de esos jugadores brasileños que usted mira en la televisión, que son sus grandes ídolos para muchos de ustedes, hermanos, muchos de ellos tienen pactos con los demonios. ¿Usted cree que ya vamos a entrar al fútbol? Porque vamos a llegar al fútbol. Estamos hablando ahorita del tema del béisbol. Todo eso está relacionado a eso. Pero volviendo al tema de Efesios capítulo 5, 16 y 17, el apóstol Pablo nos dice eso, amados, que tenemos que redimir bien el tiempo, que los tiempos son malos, dice Pablo, que tenemos que, hermano, el reloj de nuestra vida tenemos que usarlo bien. Cada día que pasa es un día menos que usted tiene de vida para servirle al Señor. Y cada vez que usted pierde, hermano, viendo esa basura que es entretenimiento, que el diablo ha levantado todo eso para entretener a la gente, para que la gente no les alumbre la luz de Cristo, para que la gente no vea la verdad del Evangelio. ¿Cómo es posible que hayan cristianos, hermano? Mire, pastores se van con las iglesias. Usted los mira en Facebook ridículos, vestidos, jugando fútbol los domingos, los sábados. Porque esas no son iglesias. Estoy aquí para hablar la verdad. Esas no son iglesias, esos son centros de entretenimiento.
Son pastores que solo quieren el diezmo, el dinero de la gente y los tienen viviendo como que fueran católicos. Con todo el respeto a los hermanos católicos, hermanos. Viven como impíos, así mismo se lo digo. Son gente que no ayunan, que no oran, que no buscan de Dios. Entonces nadie que viva, hermano, conforme al mundo, como dice la Escritura, puede llamarse cristiano. Nosotros no estamos aquí de pasantía. No estamos en este mundo, ni fuimos puestos en este mundo para pasar como que esto es una pasarela, para venir a disfrutar de las cosas de este mundo. Nuestro hogar eterno es la Nueva Jerusalén. Este mundo, dice Pablo, no es nuestro mundo, no es nuestra tierra, no es nuestro hogar. Dice un coro de marino por ahí, este mundo no puede ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, canta el cantante marino porque todavía está en vida. Entonces nosotros fuimos llamados a eso. Ahora vamos a entrar en el tema del fútbol, ¿no? Y si me recuerdo, pues vamos a tocar algo otros deportes que yo me pueda acordar, ¿no? Que están todos relacionados. El boxeo, vuelvo y lo repito, la violencia, las artes marciales, todo eso va en contra de la Biblia, hermano. Todo eso va en contra de lo que instituye la palabra del Señor. Caín, que fue el primer violento, ¿no? Todo eso viene desciende de la violencia de Caín, ¿no? Que fue el primer asesino, el primero que se levantó. Dice la Escritura que Caín, hermano, le dijo a Abel, vamos al campo. Y allá en el campo se levantó en contra de él. ¿Cómo que? ¿Qué significa que se levantó? Que se puso a pelear, se puso a luchar, lo venció, ¿no? Y lo mató y lo asesinó. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces la violencia está relacionada con todo eso. Entonces vamos a entrar al tema del fútbol, ¿no? Que es el que más le duele a la gente, ¿no? Pero esa es la realidad que vivimos, hermano. El deporte ha sido, amados hermanos, desarrollado y para cautivar a las almas. Ustedes no se han fijado que cuando viene el Mundial del Fútbol, el planeta entero cambia, hermano. Yo les estaba diciendo que este último Mundial, el de Qatar, que ganó la selección de Argentina, Argentina es un país masón, hermano. Está lleno de símbolos masones. Uruguay es otro país lleno de masones también. Allí hay un montón de masones metidos en esos países y por eso les digo, solamente ellos escogen los países que van a ganar. Brasil ni se diga, es un país, hermano, que cuando Brasil gana, Brasil se convierte en un infierno de pecado, de una Sodoma y Gomorra, no son nada comparadas con Brasil. Ahí hay brujería, hechicería, prostitución, homosexualismo. Se convierte en un carnaval de desenfreno cuando Brasil gana, hermano. Eso es terrible. Ahí cuando se dan estos mundiales de fútbol, hermano, ahí hay prostitución, ahí hay tráfico de niños, ahí en eso se da de todo, en eso. Hay muchas cosas que la gente no lo dice, pero ahora usted lo está viendo porque hay mucha gente que va a estos lugares y ahora en YouTube y en estas plataformas se está sacando a la luz un montón de cosas oscuras, bendito el nombre de Jesús. Entonces vamos a entrar en el tema del fútbol. Miren esto, les estaba hablando del número 23. Ese número, bendito el nombre de Jesús, es un número que representa el 666. ¿Cómo tienen ellos organizado el 666, el número 23 dentro del fútbol? Muy sencillo. Usted, acuérdese que todo lo que va a ser un ritual en el ocultismo y en el esoterismo, hermano, siempre lo ponen dentro de un cuadrado o un rectángulo que representa supuestamente al dios Saturno, el Señor reprenda. Entonces, usted tiene 11 jugadores de un lado, tiene 11 jugadores, que esos números también, el 11 es otro número, mire hermano, que juega muchísimo, bendito el nombre de Jesús, en esas cuestiones de esas sectas, hermano, porque toda esta gente son sectas que adoran, como le digo, a los demonios. Entonces usted tiene 11 jugadores de un lado, 11 del otro, usted los suma a los dos dentro de la cancha de fútbol, ¿verdad? Que está dentro del rectángulo, está dentro de ese cuadrado donde están ellos ahí. Están haciendo un ritual, porque los deportes son un ritual. Por eso es que todas esas marcas, todos esos cuadros que meten, ya sea el básquetbol, ya sea en el fútbol, ya sea en el voleibol, hermano, todo eso está dentro de un cuadrado ahí. Todos esos números, ellos juegan con todos esos números ahí, en su gran mayoría. Pero vamos a hablar de los deportes más grandes como el fútbol. Entonces usted tiene 11 de un lado y 11 del otro. Ahí usted le da el 22, ahí ya usted tiene el 22. ¿Quién hace el 23? Miren cómo trabaja esto. ¿Quién hace el 23 dentro de la cancha? Porque hay 3 árbitros. Sí, hay 3 árbitros. Yo sé que muchos están diciendo, pero hay 3 árbitros. Hay 3 árbitros, pero hay 2 árbitros que son los abanderados que están fuera del cuadrado. Esos no participan. El árbitro central es el que hace el número 23. Ya para los hermanos que no saben, ya les voy a dar la combinación.
de cómo dividir esos números usted para que le dé el 666, que es el número 23. Ese número 23 en esta última Copa del Mundo, hermano. Si usted revise y vaya, si usted tiene la oportunidad, no sé si en YouTube, porque ahora tú sabes que todo eso es bien privado. Si usted chequea todos los juegos de este Mundial de Qatar, se va a dar cuenta que los dos porteros de cada equipo en casi todos los partidos que hubieron, uno de los porteros usaba el número 1, como les estaba diciendo en el otro audio video, y el otro portero usaba el número 23. El número 23 que representa el 666, porque si usted divide 2 entre 3 le va a dar 666. Y el número 1 para ellos representa comienzo, representa empiezo, representa un génesis. ¿Qué le están diciendo a la gente a través de ese Mundial de Qatar que ganó Argentina? Están diciendo, hermano, que el gobierno de la bestia, porque si el 23 representa el 666, representa la bestia. Y el portero que usa el 1, están diciendo que algo va a comenzar, que el gobierno de la bestia va a comenzar. Son mensajes subliminales, por decirlo así, hermano, que se introducen y que solo los grandes que están ahí arriba son los que descubren esas cosas, ¿verdad? Son los que entienden, por decir, ese lenguaje de señas y ese lenguaje de signos y de numerología que ellos usan. Estas élites, hermano, llevan siglos haciendo eso. Estas familias que han servido por siglos y siglos, hermano, a los demonios. Hay familias en el mundo, hermano, que vienen por generación en generación, que han sido utilizados por el diablo y los demonios, que el Señor los reprenda. El árbitro central, antiguamente, cuando comenzó el fútbol, que el primer mundial de fútbol se hizo en Uruguay, me parece que en el año 1936, ¿no? A principios del siglo pasado. Ustedes recuerdan que el árbitro ahora usan otros colores, pero antiguamente se vestía de blanco y negro. Ustedes no se han fijado por qué siempre se usa el blanco y el negro, porque eso representa el bien y el mal. Pero el árbitro también representa la autoridad. Entonces, si el árbitro es el jugador 23 dentro de la cancha, oigan esto, si el árbitro es el jugador 23 dentro de la cancha y ese número 23 representa el 666, amados hermanos, ¿qué le están diciendo a ustedes ellos? Le están diciendo que la bestia es la autoridad. Señor, reprenda en el nombre de Jesús, hermano. Señor, reprenda, hermano. Otra cosa interesante del fútbol son sus triangulaciones. Las famosas triangulaciones donde se forman los triángulos, ¿no? La pirámide. Ustedes saben que esta gente trabaja siempre con la pirámide, porque la pirámide habla del ocultismo y toda la magia negra que trajeron esos ángeles, hermanos, a los imperios, los primeros dos imperios más antiguos, que son el egipcio y el sumerio. Pero ellos se enfocan más en el imperio egipcio porque tenemos más información del imperio egipcio, ¿verdad? Según los arqueólogos, que del imperio sumerio, que fue la primera civilización, pero sí hay vestigios ahí de esos ángeles que cayeron. Pero como no tienen tanta información, porque ese imperio prácticamente se desintegró y hay muy poca información, se ha conseguido más información a través de las pirámides arqueológicas de Egipto. Entonces, toda esa magia negra, ellos la relacionan con la pirámide. Por eso les estaba diciendo la cuestión de los símbolos de la pirámide en muchos símbolos patrios de muchos países de América Latina. Esta cuestión es real. Si no, busque la bandera de El Salvador, el escudo de armas de Honduras que le estaba diciendo, la bandera de Nicaragua tiene la pirámide, porque toda esta cuestión está relacionada. Los tipos que fundaron América Latina y dividieron América Latina fueron los europeos, todos estos conquistadores que vinieron, amado. Hay que irse a la historia para esa cuestión. Por eso mataron a Francisco Morazán, el gran libertador de Centroamérica. Y Morazán, cuando ya lo estaban fusilando allá en Costa Rica, dijo: la posteridad me dará la razón. A su tiempo, cuando lo fusilaron, al pobre. El hombre luchaba contra el imperio, ¿no? El imperialismo del gobierno español, para no dividir América Central, porque la querían dividir y la dividieron. Francisco Morazán quería una América Central, ¿no? Junta, total. Lo mismo pasó con, ¿verdad?, el gran libertador, ¿no? Simón Bolívar en Venezuela y toda esta cuestión. Entonces, estas sociedades y estas élites, hermanos, siempre han estado de generación en generación y hasta el sol de hoy siguen existiendo. Entonces, ese número 666, hermano, está en el mismo fútbol. Entonces, cuando usted va de cristiano y se pone a jugar eso, usted está jugando al 666.
Se pone a ver eso, usted está viendo el 666. ¿Y qué es el 666? El gobierno de la bestia, el anticristo. Los que adoran al anticristo. Por eso es que uno no debe participar de eso. Y si ustedes creen que yo estoy hablando boberías aquí con eso del número 23, váyase a YouTube. Y ya estoy terminando con el estudio, hermano. Vamos a leer unos textos bíblicos para apoyar también, ya para terminar. Váyase a YouTube y ponga el número 23. Hay una cantante, por eso les digo que ese número está resplandeciendo mucho ahora, Señor reprenda, que se llama Miley Cyrus. Miley Cyrus tiene un video que se llama el número 23. ¿Por qué esa obsesión? ¿Por qué ellos tienen esos cantantes famosos? Porque Miley Cyrus es una cantante a nivel mundial, de aquí de Estados Unidos. ¿Por qué tienen esa obsesión con el número 23? ¿Ah? Y en el video de esa mujer, hermano, sale ese equipo, la indumentaria, la vestimenta de ese equipo de basquetbol, con ese mismo número que es de la ciudad de Chicago. Vayan y mírenlo. ¿Ustedes creen que eso lo ponen ahí de casualidad? No, amados, no. Hay otro cantante que se llama el Maluma, que es de Colombia, también tiene un número ahí, tiene una canción, perdón, con el número 23. Por eso le digo, ¿cuál es la obsesión del número 23? Porque ellos saben, hermano, porque acuérdense que estas personas ignorantemente han caído en las manos, en las garras de esas sectas. Y ellos, por buscar fama y dinero, han caído en medio de esa gente. Por eso han desaparecido y han muerto tantos artistas y actores que han hablado cosas que los han delatado a ellos. Por eso es que muchos han muerto, ¿verdad? Porque los han delatado a estas personas ante la luz pública. Esto es una cuestión real. Y si usted todavía no me cree, vaya al internet y busque una película que se llama 23 con el actor Jim Carrey, donde él tiene supuestamente en la película Jim Carrey, que yo la vi, él está obsesionado con el número 23. Él va a una librería con su novia, así comienza la película, agarra un libro y se encuentra con un libro que le habla del número 23. Y él recibe revelaciones a través de ese número 23, hermano. Entonces le vuelvo y le pregunto, entonces ¿será que yo soy un fanático? Entonces, no, porque un legalista, dicen, sácate la viga del ojo, fariseo, hipócrita, legalista, ultralegalista. No, hermano, yo te estoy hablando una realidad por tu bienestar. No pierdas tu tiempo en eso. Vamos a ver qué dice la Escritura. Un texto bien importante que se encuentra en 1 Timoteo 4:8. Fíjese lo que Pablo le escribe a Timoteo, que Timoteo fue pastor de la iglesia al principio de Éfeso. Miren lo que Pablo le dice. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Por qué Pablo dice que el ejercicio corporal es poco provechoso, que no sirve para nada prácticamente? Cuando Pablo habla del ejercicio provechoso, está hablando de los fisicoculturistas, está hablando de la gente que hace ejercicio. Ahora, yo con esto no le estoy diciendo, hermano, que usted no puede correr en su casa, que usted no se alimente bien, que usted no se cuide, que usted no haga ejercicio para cuidar su salud. Yo no le estoy diciendo eso, yo estoy a favor que usted cuide su salud, porque la Biblia habla de la glotonería también, y yo considero la glotonería como un pecado. Igual que el adulterio y la fornicación, porque tenemos un montón de pastores y ministros glotones atacando a medio mundo y ellos también están pecando, porque el cuerpo nuestro no es un basurero. Tienen el cuerpo, hermano, el cuerpo físico lo tratan como que fuera un basurero, comen un montón de basura. Y la Biblia dice que el que destruye el cuerpo, el Señor lo destruirá a él. Y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usted debe cuidar su cuerpo. No lo trate como un basurero, porque el cuerpo nuestro físico es morada del Espíritu Santo. Yo lo veo de esa forma, Entonces Pablo nos dice que el ejercicio corporal, Pablo se está refiriendo, porque acuérdese que para el tiempo de Pablo, hermano, ya se practicaban todas estas cosas, ya se practicaba el ejercicio, ya se practicaban los deportes, porque para el tiempo de Pablo ya había pasado el imperio griego y esa cuestión viene desde el tiempo, hermano. Se cree que los primeros deportes se comenzaron a practicar casi 600 o 1000 años atrás antes de Cristo. Esta cuestión de los deportes no viene desde ahora. Pero fíjese que cuál es el más interesante, es el de Apocalipsis 22:11. El Señor nos dice esto a través de la mano del Espíritu Santo y revelaba a través de la mente y del corazón del apóstol Juan. Mire lo que dice el 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano?
que hay que hacer una diferencia. Dios deja un ultimátum. Este es un ultimátum. Dios nos deja al final de Apocalipsis, que es el final de la historia de la humanidad, que el que quiera seguir practicando lo inmundo y lo malo y lo mal hecho, que lo siga practicando. Dios no va a tener problema con eso. Pero el que quiera santificarse, como yo o tal vez como tú, dice que también nosotros tenemos el derecho de santificarnos. O sea, Dios hace diferencia entre dos grupos que hay dentro de la iglesia. Gente, hermanos, que no le gusta la santificación, gente que no le gustan estos temas. Usted les dice que eso es malo, hermano, ellos dicen que no, que lo van a seguir practicando. Pues entonces Dios dice esto, que el que sea, en otra versión dice, el que sea inmundo siga practicando la inmundicia. Y el que quiera ser santo, que siga practicando la santidad. Yo voy a escoger la santidad. Yo voy a escoger, hermano, la oración. Yo voy a escoger la Biblia. Yo voy a escoger, hermano, la búsqueda de Dios en vez de estar perdiendo el tiempo en el fútbol. Porque el fútbol va a pasar. Todos estos grandes jugadores de fútbol de nombre, muchos de ellos tienen pacto. Este hombre de Argentina, que ustedes saben de quién yo les estoy hablando, que ustedes idolatran, ha salido en una portada hace muchos años atrás, donde salía con un chivo. ¿Quién cree usted que representa al chivo en la Biblia? Es el mismo diablo, hermano. Yo no estoy diciendo que ese hombre es un luciferiano, no, porque a ellos les pagan por eso. Pero la gente que está por arriba de ellos, que los manejan a ellos como marionetas y los tienen como títeres, porque el diablo le da dinero a todos esos jugadores. Y por culpa de ese hombre y por culpa del otro que es apellido Ronaldo, de Portugal, y de todos esos jugadores famosos de fútbol y de todos estos artistas famosos que van a llevar a la perdición y al infierno y al lago de fuego a millones de personas, ellos van a tener que darle cuentas al Señor. Porque ellos, hermanos, son personas que están entreteniendo a la gente. Y la gente, en vez de buscar el resplandecer del Evangelio de Cristo, en vez de la gente un sábado, un viernes, cuando terminan de trabajar, se van a una iglesia a buscar de Dios, a arrepentirse y a transformar su vida, la gente está viendo esa basura. Entonces millones de personas se van al infierno por culpa de los deportes. Los deportes son sistemas establecidos de los gobiernos, y no solamente de los gobiernos políticos del mundo nuestro, sino los gobiernos, estoy hablando en términos espirituales, ¿no? De estas fuerzas diabólicas que trabajan a través de ellos. Entonces usted toma la decisión. Yo no, porque yo no puedo dar cuenta por su vida. Si usted quiere seguir perdiendo el tiempo viendo todas esas tonterías de partidos de su selección de aquí, todo eso es un negocio, eso es otro tema todavía. El fútbol, todo eso también es un negocio, hermano. Todos esos equipos, ya ellos saben quién va a ganar todas esas copas que hacen, todas esas copas de fútbol, todas esas confederaciones. Todos esos viejos millonarios se conocen entre ellos, los dueños de esos equipos se conocen, todos son amigos. Todo es un negocio montado, no sea ignorante, no pierda su tiempo en eso. No pierda su tiempo en eso, busque de Cristo. Llénese de Dios, fórjese en la roca, porque Pablo dice que los tiempos son malos. Vamos a hacer una oración así. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te glorificamos, Señor, por tu palabra. Que haya sido de bendición y que tú libertas, Señor, de la opresión, Dios mío, de las ataduras que tiene tu pueblo en concerniente, Dios mío, a esta cuestión de los deportes, y que tu pueblo pueda entender que estamos viviendo tiempos apocalípticos, tiempos proféticos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar en sintonía y tenerme paciencia. Y nos veremos en el próximo capítulo. Dios les guarde.